pero no sabemos quiénes son, no han puesto su nombre. Alguien, en fin, los que seáis socios, luego os acercáis a ver si vuestra firma es esa y entonces vais y ponéis vuestro nombre, porque es difícil saber quiénes sois solo por la firma. Y bueno, Pepe me dice también que si alguien quiere inscribirse y no lo ha hecho, pues que ahí hay unas hojas de inscripción. Bien. Bueno, pues... Perdona, otra cosa. Hay algunos compañeros que no han rellenado la hoja, y han pagado, pero no han rellenado la hoja, con lo cual no tenemos datos de dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si no me he equivocado, que no han firmado la inscripción, con lo cual, o por lo menos no hay ningún dato, está en blanco, teléfono, dirección, correo electrónico, etc. Ha hecho el pago, lo tengo ya todo, eso está, pero no ha rellenado la hoja de inscripción. Por otro lado, ya sabéis que para poder, todo se graba, hace falta hablar al micrófono, que no me lo han dejado ahí. Voy a ver si antes de que empecéis a hablar, me lo pueden traer en inalámbrico, porque si no, pues habláis, se oye perfectamente, pero no se graba. Que lo paséis bien. Vale, pues muy bien. Buenos días. Gracias por venir, que da gusto ver la sala tan llena. Dentro de este ciclo de Ambos Mundos tenemos la segunda sesión, que hasta cierto punto es complementaria de la primera. En la primera, recordáis, vino la profesora de Barcelona para hablar de la selección que ella había hecho de las crónicas de Indias, y como complemento de ese libro, pues tenemos aquí otras crónicas escritas por Miguel Villacé-Llolot, aunque nuestro invitado aquí, José María, lo ha novelado y nos ha contado al final la suerte que tuvo, una suerte realmente, un hombre afortunado por haber conseguido rescatar esos documentos. Bien, José María Merino, pues supongo que casi todos sabemos quién es, pero dos datos más. Como dijo Clarín, a él le nacieron en La Coruña. Sabéis que Clarín dice, me nacieron en Zamora. Él era obetense de corazón, y a él también le nacieron no en su León querido, sino en La Coruña, porque su padre había sido republicano y, bueno, pues no estaba medio desterrado de su León querido, y por eso le nacieron en La Coruña, pero enseguida volvió a León. Sabéis vosotros que en los años de la posguerra en León hubo algo que literariamente bastante importante, que fue la revista Espadaña. Espadaña fue la revista poética quizás más significativa de la posguerra española, en cuanto que fue el primer lugar donde los poetas manifestaron un poco su razón de ser frente al franquismo. Él en su infancia y su adolescencia, supongo yo que habría leído Espadaña, habrías conocido, supongo, a Victoriano Kremer, habría conocido a Antonio Pereira, dos personas muy importantes en León, y tuvieron la suerte de coincidir en aquellos años, pues un grupo de personas, Agustín Delgado, que fue profesor de literatura, poeta, Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio, y bueno, algunos más, pero todo este grupo formaron una cierta piña que se aglutinó a través de una revista poética que también hicieron, porque casi todos ellos empezaron como poetas. Se llamaba Claraboya. También, bueno, en las empresas que ellos hicieron, pues se inventaron un apócrifo, Sabino Ordaz, que también dio mucha guerra por ahí. Por cierto, que hay un Ordaz aquí en nuestra novela. También incluso hicieron una cosa que se llamaba el Parnasillo Provincial de Poetas Anónimos.
apócrifos, y fueron famosos también por reproducir aquello que se llamó el filandón. El filandón era en las montañas de León en el invierno, pues como hacía frío y en los pueblos se juntaban en una casa y mientras las mujeres sobre todo trabajaban, pues se iban contando historias y los niños, bueno, las seguían y después, bueno, retomaron esa tradición en el filandón, que incluso del que se hicieron una película se hizo sobre el filandón. Bueno, estudió Derecho, también como Luis Mateo, estudió en Madrid y luego también como Luis Mateo pues fue funcionario, ha sido funcionario toda la vida. Lo que pasa es que para él este lugar tiene relativa importancia porque él en el ministerio, trabajó sobre todo en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Cultura. Cultura, entre otras cosas, fue el fundador del Centro de las Letras Españolas. Después, en el Ministerio de Educación, yo lo conocí cuando era el director del Servicio de Publicaciones, pero también fue funcionario en el Consejo Escolar del Estado, y en el Consejo Escolar del Estado estaba en este mismo edificio aquí al lado. Esta señora que me dice así, es que Carmen, que es su mujer, fue catedrática, lo tengo apuntado, nada menos, de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y era vicerrectora con Berzosa y por lo tanto esta casa y este sitio pues es el suyo, es un poco su casa. En educación también tuvo que viajar mucho como en proyectos educativos de la UNESCO en América Latina y supongo yo que posiblemente de esos viajes gran parte nacería este libro. Tienen Carmen y él la suerte de tener 2 hijas estupendas, pero una de ellas encima es poeta famosa, Ana Merino, que a veces incluso entre los más jóvenes es más conocida que su padre. Espero que su padre no tenga celos No tiene celos porque estaba yo una vez porque es que José María, una de las cosas estupendas que tiene es que es una persona muy asequible. Y cuando él estaba en el Centro de las Letras, se hicieron un convenio con el Ministerio de Educación por el que escritores de la época iban por los institutos hablando de sus libros. Yo ahí sí le conocí tanto a él como a Luis Mateo, porque hubo un momento que eran 2 de las personas que se les decía, oye, tenemos que ir a tal sitio, tienes que venir, y venía. Y una vez nos fuimos a Canarias y estando paseando por el Botánico, de repente le suena el teléfono, él se pone muy contento y me dice, es que a mi hija Ana le acaban de dar el premio Adonais de poesía, y él estaba muy orgulloso de ello. Bueno, él es académico de la lengua y bueno, le falta el Cervantes, porque los demás premios pues los tiene todos. Es el Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nacional de las Letras Españolas, en fin, el Cervantes ya no sé si le va a tocar. Bien, si entráis en cualquier página veis que ha escrito muchísimo, empezó como poeta, pero después es sobre todo narrador tanto de novelas largas como de relatos cortos, incluso es especialista en el microrrelato, ¿recordáis? Luego te vamos a hacer una pregunta y a lo mejor te vamos a hacer caer. Sabemos por qué Monterroso contó eso del dinosaurio. Sabemos esa anécdota, no sé si la conoces tú. Pero él es experto y de hecho en uno de los últimos libros es el curso que hizo en la Universidad de Verano de Santander sobre el microrrelato, teoría y práctica, etc. Como nosotros empezamos este taller con la memoria de la guerra civil y el franquismo, yo recuerdo, y a lo mejor tiene más, pero yo tengo recogido 2 cuentos estupendos, sobre todo el primero, uno que se llama El Desertor, que está en
en su recopilación de cuentos del Reino Secreto y otra, Imposibilidad de la memoria, del viajero perdido, son dos cuentos. El primero, sobre todo, El desertor, es un cuento además que yo creo que resume muy bien el mundo de Merino, porque el mundo de Merino es mezclar la realidad y la fantasía. Entonces es una mujer que está esperando a su marido, que viene de la guerra y que no llega, pero finalmente llega. Y ella pasa una noche con él y se reencuentran, y al día siguiente él está muerto y ella lo ha soñado. Un cuento precioso que lo voy a copiar y os lo voy a enviar a vosotros. Y después tiene dos novelas largas en las que el tema de la guerra es bastante importante, sobre todo uno que se llama, el primero, El heredero, pero el que más fuerza en este contexto tiene es el de La Sima. La Sima es uno que tiene que ver con el tema de las exhumaciones de fosas, etc. La Sima, un lugar al que llevaron, pues en el que despeñaron a tantas personas. Bueno, del libro, pues el libro forma parte de algo que a él le ha interesado mucho. El tema de América le ha interesado. No solo tiene estos libros, tiene dos más cuyos títulos no sé si ahora los recuerdo, no sé si es el Caldero de Oro, me parece, y hay otro más en que también es el tema americano, ¿no? Pero bueno, estos... La trilogía es eso, la base. Bueno, yo no sé si empezamos y tú nos cuentas la orilla oscura. Bueno, pues yo, si os parece, le damos la palabra, que él nos cuente un poco, pues qué le movió a escribir esto, por qué lo escribió, qué le gustó de hacerlo, cuánto le costó, lo que él nos quiera contar, y luego, a partir de lo que él le haya dicho y de lo que a vosotros os haya sugerido la novela, pues empezamos un coloquio, si os parece. Vale. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por su presencia. Eso siempre es muy confortable para quienes escribimos. Y les contaré que... Sí, yo... Tienes que acercarte un poco más porque es que eso... Yo trabajaba en el Ministerio de Educación y en el año 75, a partir del año 75, cuando muere Franco, comienza a intentarse consolidar mejor nuestras relaciones con otros países, concretamente con Hispanoamérica. Y UNESCO organiza, en el año 76, 77 o 78, organiza un congreso en Venezuela, y el ministerio me manda a mí con Manuel de Puelles a que asistamos al congreso, que era un congreso sobre cómo replantear un poco la educación, el sistema, las formas de la educación. Darle a la educación no solo un planteamiento, en fin, estático, sino que dinamizar mucho más a los alumnos, en fin, inventar otro tipo de cosas. Bueno, fue muy interesante, y mi encuentro con América fue una cosa sorprendente, con Venezuela, porque de pronto me encontré en un sitio ajeno totalmente, al otro lado del Atlántico, mi lengua, con otras melodías, con otros tonos, algo muy familiar y al mismo tiempo extraño, algo realmente muy susceptible de crear una ficción, ¿no? Bueno, pasaron 3 años, creo, o 2, pasaron 2 años, y entonces UNESCO, que era la que estaba organizando todo aquello, me mandan a mí y a Pepe Torreblanca, un compañero también del ministerio, nos mandan a Costa Rica, digo Costa Rica, que es como hacen la R allí, ¿no? Para hacer un viaje por Centroamérica, viendo cómo se está desarrollando los acuerdos del Congreso. Bueno, un viaje absolutamente inolvidable. Miren, cuando terminó el viaje, que fue un viaje trabajoso, hicimos una excursión
Pepe Torreblanca y yo, por los canales del Tortuguero. Luego de eso salió una novela, La orilla oscura sale de ahí. Había dos tipos de viajes. El viaje tico, el costarricense, allí a las cosas de Costa Rica las llaman tico, ticas, y el viaje norteamericano en un enorme barco. Era mucho más barato el costarricense y nos fuimos en el costarricense. Y nunca olvidaré ese viaje, que además quedó en esa novela. Y nunca olvidaré un bohío en la selva donde una anciana me hablaba con la música costarricense un español del siglo de oro. Era una cosa increíble, una riqueza léxica, un no más, no sé qué. Y decía, ¿pero dónde estoy? O sea, Merino, esto no pertenece a la realidad. Y a partir de ahí entré en América. He vuelto muchas veces a América, conozco muchos países de Hispanoamérica y también de Norteamérica, porque además Norteamérica, no olvidemos que tiene muchísimo de español, pero luego podemos hablar de ello, ¿no? Pero, y claro, allí me encontré, pues eso, las más diversas músicas de la lengua española, una riqueza léxica increíble, y muchas cosas sorprendentes que los españoles, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de pueblos y de ciudades que tienen nombre español no se lo pueden imaginar. En Nueva Orleans, que es la ciudad francesa de Estados Unidos, el French Quarter, resulta que todos los nombres de las calles están en español. Los españoles no, hay muchísimas cosas de nuestra personalidad que desconocemos. Y yo creo que con Hispanoamérica también nos pasa algo parecido. No tenemos una idea, porque yo recuerdo que un día en un congreso en un sitio de Argentina, alguien se estaba metiendo con nosotros, que eso cada vez es creciente en Norteamérica, y yo estaba mirando por la ventana la catedral, que era una catedral española del siglo XVI, porque nosotros fuimos como los romanos. Los romanos vinieron para quedarse y nosotros fuimos a Hispanoamérica para quedarnos. Es más, antes habéis hablado de ir al Museo de América. No dejen de ver las pinturas de castas. No dejen de verlas, porque los españoles en el año, creo que fue, lo tengo por aquí, en 1514, se promulgó una cédula real estableciendo los matrimonios mixtos. Yo profundicé en eso. Cuando escribí las Crónicas Mestizas, yo no sabía todavía que el mestizaje estaba instituido legalmente. Tal vez es el único país del mundo que ha establecido una cosa de estas, los matrimonios mixtos. Y bueno, y claro, eso dio origen a las pinturas de castas, que hay quien dice que son unas pinturas racistas. Es de risa, porque son las pinturas. Miren, yo tengo la suerte, yo en eso de lo interracial siempre digo que al nacer cada ser humano debían hacerle el ADN para que viese sus ancestros. Porque nuestras hijas, Ana y María, nos regalaron a Maricarmen y a mí un ADN de esos que hacen en Estados Unidos. Y dicen, Maricarmen, bueno, el mío tiene el 70% dice ibérico, que había que estudiar qué es eso de ibérico, porque lo ibérico me imagino que habrá árabe, habrá celta, habrá yo qué sé. Bueno, pero el otro 30% no se imaginan lo que me salió. Nigeria, África del Norte, Turquía, su judío askenazi, galés. Bueno, o sea, soy un español, profundamente español, ¿no? Hecho, y además tiene gracia porque tengo dos sobrinas, una francesa rubia, preciosa, y otra mulata, porque una de mis sobrinas casó con un señor negro de África, y estoy encantado de tener esa foto, don Hilarión, con la morena y la rubia. Estoy encantado. Y además las dos son muy majas, etcétera. Y a mí me encanta. Y eso, claro, todas estas cosas, entonces busqué las Crónicas de Indias y entré en un mundo fascinante. Pues primero la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, luego los naufragios y comentarios, relación de la aventura por la Florida y el Río de la Plata, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y así fui profundizando. El de Miguel López de Legazpi, El tornaviaje, navegantes olvidados por el Pacífico Norte, En demanda de la isla del rey Salomón. Fui leyendo y tengo además prácticamente todas las crónicas de Indias, etcétera, las tengo en casa, en buenas ediciones. Y aquello despertó en mí
el deseo, caramba, ¿por qué no escribo una novela? Y pensé en El oro de los sueños. Una novela para que, sobre todo pensaba en la gente joven, no en los niños. Pensaba que podía ser una novela para la gente más joven o para gente que se introduce en la literatura, que conociese un poco ese mundo de lo que fue para los, digamos, conquistadores el descubrimiento de América y el descubrimiento de sus culturas, de sus espacios, de sus gentes, de sus costumbres, etcétera, etcétera. Luego, después de escribir la primera, dije, ¿por qué no otra? Y escribí la segunda. Y luego escribí la tercera. Y pensaba escribir 5, pero en la tercera me encontré con los enfrentamientos españoles en Perú. Es decir, las guerras entre almagristas y pizarristas. Caramba, y dije, pero bueno, esto es que los españoles no tenemos remedio. Estamos en guerra civil cada poco, porque llevamos un montón de guerras civiles, no solo las del siglo XIX, del siglo XX. O sea, y aquello me desanimó y ya no seguí. Quedó en 3 novelas, que reuní en las Crónicas Mestizas y que, bueno, pues me encanta venir hoy a hablar aquí de ello. ¿Os parece que os doy la palabra? Yo tengo algunas preguntas, pero prefiero darlas. No tenemos micrófono. Bueno, pues. Es que voy a ver si nos dan el micrófono. Bueno, pues. Mientras. Bueno, entonces me aprovecho del micrófono. O sea que esas 2 crónicas más que están ahí pendientes, ya no las vas a retomar. Yo creo que no. ¿Tú crees que yo no? Oye, la novela, bueno, una de las cosas, hay muchas cosas que interesan, pero sobre todo, ¿cómo has conseguido el lenguaje de la época? Hay muchos momentos en que está hablando sobre todo el padrino, sobre todo cuando van de viaje. En los momentos en que van 2 o 3 de viaje y están hablando, yo a veces digo, si está hablando Don Quijote y Sancho Panza o Don Quijote y otros. Es decir, tú has conseguido un lenguaje en el que estamos sumergidos en el siglo de oro. ¿Te costó mucho ese lenguaje? ¿Cómo fuiste capaz de ponerte en la lengua de entonces? ¿Nos cuentas un poco de eso? Es que en la ficción hay muchos elementos, el qué, o sea, la trama, los personajes, el tiempo, pero claro, si buscas una novela, la colocas en el siglo XVI, hombre, hay que tener cuidado con el tema del lenguaje, efectivamente. Hombre, sí me costó un poco, pero procuré cuidarlo y no hacer que hablasen demasiado para no sufrir, pero me parecía que eso forma parte de la atmósfera y es fundamental. Sí, pero fíjate que además no solo estás imitando el lenguaje del siglo de oro, sino que es que también estás introduciendo muchos elementos, palabras de los conquistados. ¿Dónde encontraste esas palabras, ese léxico de los conquistados? Bueno, es que la lectura de las Crónicas de Indias a mí me enseñaron muchísimo. Sí. Claro, las Crónicas de Indias yo aprendí ahí sobre América y sobre la relación muchísimo. Es más, hay unas Crónicas de Indias terribles, aborrecibles, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, terrible, demoledor, porque además es sorprendente, bueno, de eso podríamos hablar luego si queréis, porque caray, en 1514 se ha aprobado la ley de matrimonios mixtos. O sea, usted, Fray Bartolomé, de acuerdo que hay una guerra, pero empieza a haber, por ejemplo, es curioso, Hernán Cortés, que tiene una familia larga y un hijo mayor que se llama Martín, tiene amores con doña Marina, la Malinche, persona inteligentísima, pero que en cierto modo su amor por los españoles es una venganza
de lo mal que le había tratado su familia, porque su familia, que tenía dinero y era rica, la había vendido. Doña Marina es una persona expulsada de su casa por una venta, ¿no? Y yo creo que con los españoles ella, en cierto modo, reencuentra a la familia. Y bueno, se hace amante de Cortés hasta el punto que tiene un hijo con Cortés, don Martín, porque le llama del mismo nombre que ha llamado a su primogénito español. Bueno, pues el don Martín de Cortés está educado con la alta categoría, con el tiempo le hacen caballero de la Orden de Santiago, es decir, que aquellos españoles a sus hijos los trataban como tan bien o mejor que en España. Sí. En la figura de Miguel muchas veces resuena el Inca Garcilaso, ¿no? Hombre, claro, es que Garcilaso, el Inca, es un grandísimo escritor de la literatura española, que eso también a veces no se sabe, no se conoce. Porque yo creo que los españoles, pues eso, tenemos unas desmemorias que a mí me asombran. Que hayamos tenido el primer sistema parlamentario europeo, los decretas de Alfonso IX de León, y que no lo sepamos, que yo estudiase Derecho y que decían, el origen del parlamentarismo está en la Carta Magna de Juan Sin Tierra, y yo me lo creí toda la vida. El día que leí la Carta Magna de Juan Sin Tierra es un rollo de 67 artículos que no hay quien los entienda y solo es potenciar a los varones. Es una norma provocada por los varones al rey para coger más poder, pero es que los decretas de Alfonso IX son 20 artículos preciosos, limpísimos, donde está que para hacer la guerra, hacer la paz, el rey tiene que contar con los nobles, con la Iglesia y con los representantes de las ciudades, con los hombres buenos de las ciudades. Y eso no lo sabemos. Y ya les digo, yo voy a Estados Unidos y me encuentro, si es que la S con 2 palitos del dólar son las columnas de Hércules y la bandera de las columnas de Hércules. O sea, lo español está en muchas cosas y los españoles no tenemos ni idea de ello. Bien, bueno, pues si os parece, yo os doy la palabra y vamos preguntando y él va respondiendo bien al libro, bien... Hombre, yo preferiría que en un primer momento nos circunscribiéramos al libro y después las consideraciones políticas, morales, históricas, las dejáramos después para no entremezclar. Es decir, que las primeras intervenciones se ciñeran al libro, a los libros, y las siguientes después, si tenemos tiempo, pues bueno, a las cuestiones más polémicas, de tipo histórico, etc. Me permite recordaros que si no habláis a la cebolla, al micrófono, no se graba. Lo oiremos todos, pero no se graba. Gracias. No se graba. Bueno, primero muchas gracias por su presencia, que nos alegra a todos mucho. Esto, como se ha mencionado el Quijote, yo es que creo que el Quijote y en consecuencia los libros de caballerías están constantemente sobrevolando las 3 narraciones, ¿no? Se cita más al Amadís de Gaula que al Quijote, pero yo creo que el Quijote está también sobrevolando todo el desarrollo. Y en ese sentido me ha llamado la atención que, por ejemplo, la protagonista última, Ana, en esta despedida de Miguel, pues dice expresamente, o se refiere expresamente a los libros de caballerías y a que, bueno, que son fantasías y demás, pero que tienen una base en la realidad. Y yo creo que más o menos algo de eso es lo que dice Don Quijote al final cuando se muere. O sea, de alguna forma no se aparta o condena los libros de caballerías, pero sin rastrar un ápice de su valor como reflejo de la realidad. Eso por una parte. Y por otra parte, me ha gustado mucho que estas 3 narraciones
que han salido, que por lo que ha explicado, surgieron de forma independiente, pues, y de alguna forma cubren una gran parte de lo que es la colonización o la conquista de Hispanoamérica, pues tienen el hilo conductor de Miguel y del Padrino. En todas ellas aparecen estos dos personajes que de alguna forma le dan una continuidad a las tres narraciones que en principio no tienen nada que ver, puesto que corresponden a ámbitos geográficos muy distintos, ¿no? Por eso me gustaría conocer su opinión sobre cómo fue el tránsito de las narraciones independientes al tomo que tenemos delante, con las tres narraciones en un mismo tomo. No son, entiendo yo, totalmente independientes, aunque nacieron independientes, pero de alguna forma se les ha hecho converger en un mismo proceso. Y ahí están esos dos personajes para dar un poco de sustento a esa continuidad, ¿no? Bueno, en realidad, el Quijote, en mi época, cuando yo era adolescente, mi padre me hablaba del Quijote. Conservo una preciosa figura de un molino alanceado por el Quijote de bronce que tenía mi padre también. Conservo, bueno, no conservaba, el Quijote con las ilustraciones de Daniel Urrabieta Vierge, pero un chaparrón se lo llevó por delante el libro, ¿no? Bueno, y sin embargo, cuando me entré en el Quijote, que tendría pues 11 o 12 años, porque me daban tanto la lata, yo decía, pero esto es un rollo que no hay quien lo lea. Tuve que descubrirlo después de haber leído muchísima literatura española. Me fascinó Pere Galdós, pues Emilia Pardo Bazán, Pío Baroja. Después de cuando ya tenía 15, 16 años, entré en el Quijote y de pronto el Quijote me deslumbró. Claro, porque ahora a los niños, incluso en mi época que no se leía nada, novelas, no verlas, aconsejaban el Quijote, pero si un chaval de 10 años, de 11 años, no puede entrar en el Quijote, es muy complicado eso, ¿no? Pero el Quijote estaba en mí, es decir, es más, yo que he sido muy lector de la literatura del 19 inglés, el Quijote tuvo una importancia fundamental y yo creo que el humor inglés viene de la influencia del Quijote, el humor inglés. Es más, muchos libros, yo lo tengo recogido. Tengo un libro que se llama A través del Quijote, que es una novela cuentos, y ahí cuento estas cosas, ¿no? Es sorprendente cómo cosas que están en el Quijote han pasado a la literatura inglesa. O sea, pero así, directamente. Nosotros tampoco lo sabemos, ni nos interesa, porque los españoles tenemos... Pero en ese sentido, pues yo aquí, hombre, sí pensé en los libros de caballerías. Sí pensé, sobre todo, esto tenía que ser unas aventuras viajeras. No podían ser unas aventuras en el sitio de origen, no, tenían que ser por ahí, buscando lo que fuese. Y así esa idea del movimiento, sí en cierto modo tiene que ver con el arquetipo quijotesco, en cierto modo. Pero yo la verdad es que fue al final, cuando que comento eso, Miguel, veo que nunca dejas de tener presente estos libros de caballerías. Desgraciadamente he debido olvidarlos. Yo ya no soy un niño y ahora sé que solo en la imaginación de los autores de tales libros existe la andante caballería. Bueno, pues la andante caballería yo creo que sigue todavía existiendo. Bueno, ahora pueden más los malos. Los Netanyahus, los Trumps, los que bombardean y tal. Pero sin duda siempre hay algún Quijote por ahí. Nos lo encontramos de repente, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pues yo en cambio veo un acierto no mencionar al Quijote y sí a la andante caballería, entre otras cosas porque tiene un gran valor la historia que cuenta, luego está el cómo la cuenta, que es ficción, pero el Quijote no se ha publicado en el momento en que estamos narrando aquí,
Luego sería absurdo hablar de un libro que en ese momento no existía. Que no está publicado. La andante caballería sí. Le faltaban 50 años más o menos al Quijote. Más o menos le faltaban. Tienes razón, cuando Miguel sale, Sí, sí, sí. todavía Cervantes no ha publicado el Quijote. O sea, Miguel podía conocer los libros de caballería, podía conocer a Amadís, pero no podía conocer a Don Por Quijote. eso yo le encuentro un acierto en no mencionarlo, por la documentación histórica que tiene, que está muy bien hecha. Es mejor contar la historia así que contarla con los libros de historia, se entiende mejor. Luego hay una cosa que yo veo mucho en él, bueno, pues el amor a la lengua que tiene, al país donde hemos nacido, identificarnos en la medida, salvando la distancia de tiempo con aquella gente. Y los españoles pues somos dados a ser muy estrictos con el dogma, pero muy laxos con las conductas. Nosotros lo que hay que creerlo firmemente, porque si no te mandamos a... Pero luego pues llega allí don Ramiro, una aventura que ha costeado con su suegro, y tiene un hijo con la India, él nacerá un mestizo, pero don Ramiro tiene sentimientos con el hijo y le va a llamar Ramirito. El que tenga con la hija Blanca, que su padre ha puesto negocio en la empresa, va a ser don Ramiro. Y en la misma encomienda vivirán don Ramiro y Ramirito, y ahí tenemos todo el museo de colores que, bueno, si Dios hizo la raza, los españoles pusieron la paleta y han hecho pues zambos, mulatos, mestizos y todas estas cosas. Justo lo contrario de la colonización anglosajona en el norte, donde son puritanos y no permiten un mulato, porque si hay un mulato hay un pecado, un puritano. Entonces, ¿qué ocurre con el mulato? Simplemente se le elimina y son todos blancos y negros y no hay mulatos. Estos que critican la colonización española, que cuando se coloniza y se conquista, pues claro que hay violencia, negarlo es absurdo, pero esos que van puros, allí no hay. Y luego la otra sospecha que uno tiene, estos negros de América del Norte son altos, fuertes, atletas y ganan todas las carreras y juegan al baloncesto y tal. Y uno se mosquea. Nosotros practicábamos el esclavismo, aunque no los teníamos prohibido, porque se los comprábamos a ellos en los mercados de La Habana y de Cartagena de Indias, se mercaba con esclavos del norte. Pero estaban criados como se crían los animales, se les selecciona la fuerza porque es lo que vas a vender en el mercado. Así es que todos son altos, grandes y robustos, y los nuestros son un poquito más canijos porque éramos más discretos en esto de las mezclas. Son dos modelos de colonización, una para quedarse, como ha dicho usted, y la otra extractiva. Se hacía un tren que iba desde la mina al puerto, se sacaban las cosas y si te he visto, ahí te quedas. Bueno, me han encantado los tres relatos, muchas gracias. Miguel Ángel, te voy a matar. Hemos dicho que hablemos del libro y luego nos metamos en asuntos más complejos, pero... Bueno, simplemente, si conocen la India, no verán un mestizo en ningún sitio, en ningún sitio. En cambio, precisamente en un congreso de las academias, un americano me dice, ustedes llegaron a América y las razas autóctonas no se pudieron desarrollar. Y yo le dije, mire, si no hubiéramos llegado a América, usted no existiría. ¿De qué me está hablando? Claro, no se puede desarrollar porque nos mezclamos, lo cual es lo natural, Y es la más... Por eso yo siempre digo que cuando nace aquí una persona en España, había que hacerle el ADN para que ya se fuese con su ADN, porque seguramente eso... Bueno, en España no somos tan racistas, pero en Estados Unidos, que le pongan a usted su ADN y le va a salir, no se espera usted, a lo mejor le salen comanches. Por cierto, el indio Jerónimo, Apache, se enfrentó con los americanos, se llamaba Jerónimo por España y además tiene un descendiente al cual conocí, que se llama Adolfo, no me acuerdo, y bueno, el indio Jerónimo era un indio pro-español, porque los españoles le habían hecho dueño de su territorio.
Lo que pasa es que eso los norteamericanos no lo respetaron. Como en América solo queda una tribu asentada en un territorio propio, que son unos indios de Santa Fe, que yo fui a saludar al jefe, pero iba un poco tarde, y antes de llegar veo que sale en un coche muy bueno un señor con unas plumas en la cabeza, y dije, este no será él, que he salido tarde y se ha ido, y efectivamente era el jefe que no me había esperado. Me había dado, como me retrasé 15 minutos, se fue. Pero en Santa Fe son dueños de su territorio porque consiguieron mantener los papeles de la corona española, tuvieron pleitos y el juez los reconoció. Pero allí los arrasaron a todos, los machacaron a todos y así es la vida, ¿no? Una de las cosas... Bueno, Paquita. Pero si fuera posible, seguimos hablando del libro, ¿eh? Es que el otro es un tema del que podemos estar siguiendo, hablando. A mí me llama la atención, me han gustado mucho los relatos, pero me ha llamado la atención lo constantes que son estos protagonistas, sobre todo Miguel y su padrino. Son inasequibles al desaliento. Les sale mal una aventura, pero se enrolan en la segunda y hay que ver lo mal que lo pasan en la primera. Bueno, pues llegan al pueblo y ya están dispuestos a enrolarse en la segunda. Y siempre iban buscando oro, ¿eh? Aquí no iban buscando tierra, ni cultivar maíz, ni nada. Ellos iban a por el oro. Lo que pasa es que siempre les sale mal, vamos, de mal en peor, yo no sé cómo seguían. Y bueno, mal les sale una aventura, mal les sale la segunda, pero aquí tenemos a Miguel, que termina el libro, que se enrola en la tercera, también buscando el oro que le promete esta señora que no recuerdo cómo se llamaba. Y ahí está él buscando el oro, vamos, yo creo que este hombre morirá buscando el oro y no lo sé si lo encontrará. Y me llama mucho la atención cuando sale el oro este del Perú, que sale volando por ahí, por el río, y los tres se ponen a mirarlo y dice, uno de ellos creo que fue Miguel, dice, vamos a confesar que aquí a todos nos movió la misma ambición. Nada de que íbamos a hacer el bien con esto, el bien con esto. Todos nos movió la ambición. Creo que esa frase resume mucho las historias estas y sobre todo las historias de estos conquistadores que fueron allí y desde luego no fueron a cultivar la tierra, ¿eh? Allí fueron a por el oro. De paso, cultivaron a lo mejor un poco de maíz cuando no tenían otra cosa que hacer, pero desde luego mis paisanos, los extremeños, no se enrolaron allí para ir a cultivar. Ya, pero fíjese, en León hay una zona, las Médulas, donde, bueno, que son un paraje indescriptible, lo bonito, porque es cómo se fue labrando la tierra, haciendo canales, haciendo agujeros, haciendo puentes, para que se limpiasen las rocas y saliese el oro. Los romanos crearon ahí un paisaje que parece extraplanetario y es buscando el oro. Es que, miren, yo creo que lo que va a acabar con el Homo sapiens, y les digo una cosa así de salvaje, es la avaricia. La avaricia es una emoción que nos lleva que nos va a llevar a la ruina, que nos está llevando al destrozo del planeta. Y que además, caramba, podía tener un techo. Por ejemplo, la ONU pues, podían reunirse y decir, bueno, vamos a ver, un multimillonario ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuántos miles de millones puede tener? Eso, nada, no lo tolerarían. Yo hablaba el otro día con un multimillonario y me decía, hombre, pero es que eso no tiene que ver con... No, claro, porque podía ponerse un límite. O sea, es decir, hay dinero en el mundo de sobra para acabar con las hambrunas, con la hambruna africana, sí. Para establecer una sanidad mínima correcta en todo el mundo. Pero dinero de sobra dinero. Esos multimillonarios se mueren al final, pero si usted se va a morir.
¿Qué va a hacer con todos esos miles de millones? O sea, pero es así, la avaricia, la soberbia y la avaricia, yo creo que son nuestras emociones que nos van a llevar a destrozar el planeta y a destrozarnos nosotros mismos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Sí. Antonio y luego Olga. ¿Qué reacción ha tenido el mundo de la cultura iberoamericana a su libro? Pues la verdad Aquí es en que España entiendo que ha sido muy favorablemente acogido. Y dada la temática, ¿qué dice? Mire, el primer tomo, El oro de los sueños, no se imagina las ediciones que tuvo, porque tuvo mucho éxito en los centros docentes y lo leyeron, vamos, muchísimos escolares leyeron el oro de los sueños. ¿Pero españoles o americanos? Españoles. Bueno, está traducido a muchas lenguas. Sí, sí. Pero, hombre, y eso me alegra porque creo que yo he intentado dar una visión objetiva y razonable de lo que fue un poco el mundo de la conquista y el mundo en América, he intentado hacerlo, ¿no? Y si transmito eso a los escolares, bueno, pues me parece que es también enseñarles algo sobre ese tema que es tan nuestro, que es el tema americano, porque es que América es muy nuestra. Pero yo no he podido entender nunca cómo los españoles... tampoco puedo entender cómo no tenemos una federación que yo lo meto con Portugal. No lo puedo entender. Cuando estuvimos juntos y a la greña en Asia, porque también... yo he trabajado mucho en el tema americano, pero podríamos hablar del tema asiático, podríamos hablar de las Filipinas, podríamos hablar de China. Lo que pasa es que los chinos son muy peculiares, porque los chinos no son conquistadores, pero no dejan que entre allí nadie tampoco. Eso es curioso, ¿no? Pero es que es un tema, en fin, muy interesante, muy necesario conocerlo. Olga. Bueno, para mí fue una lectura muy placentera, el arte de narrar, y me han gustado muchas cosas, por ejemplo, cómo de una narración realista se salta al mito. Para mí la desaparición de los tesoros, igual que de los escritos, que además de jugar con el Quijote, es, bueno, ¿y ese oro, el sol de los incas, esto, aquello, existieron o no? Queda en el terreno de los mitos, igual que los tesoros que estaban en el lago donde el cacique Chibcha y estas cosas. Eso me encantó. Y mi pregunta va a ser, ¿por qué este libro dejó de ser catalogado como juvenil para pasar a adultos, como pasa ahora en las bibliotecas? Porque al leerlo me volvió a dar ganas de ser docente. Pensé en un proyecto multidisciplinar con el hilo de esta lectura, arte, literatura, porque mejor explicación de cómo funciona una novela que este libro es difícil, geografía, me imagino biología por las plantas, los territorios, etcétera. Y repito, me hubiera gustado volver a dar clase a partir de esta lectura. Y mi pregunta es, ¿por qué dejó de ser considerado literatura juvenil? Pues mire, no lo puedo entender. El primero sí está pensado para los jóvenes, el primero. Pero luego yo he mantenido, hombre, procurando que fuese comprensible, he procurado mantener el estilo un poco del siglo de oro, en fin, en la comunicación, en la forma y tal, pero se puso como libro. Ahora, la última edición que ha salido, la edición que ha hecho, que ya no es para jóvenes, ya nadie dice que sea un libro para jóvenes, pero en su momento, como el primero estaba dedicado a los jóvenes, pues le pusieron esa etiqueta a todo el... Ahora, por ejemplo, este que fue la primera edición de la trilogía, o la segunda, este ya no es para jóvenes, nadie lo llama para jóvenes. Bueno, esas son cosas del mercado. Sí, Carmen, sí. Sí. Yo
soy una persona que acompañó a mi marido toda la vida. Toda la vida le he acompañado. He ido a los institutos con él y de pronto el libro fue cada vez siendo más difícil de entender por los críos. Estaba pensado para chavales de 14 y 15 años. El último año me acuerdo que le decía, ¿qué es lo que no he entendido? Dice, ¿qué quiere decir que se embelesa? O sea, empiezan por no entender lo básico. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes no leen. Y si leen cosas muy planas. Entonces, este libro se fue quedando difícil para los chavales pequeños. Entonces ya pasó a 17 y 18, que ya son adultos. Mire, yo dando clase, el último año me pasó una cosa, yo ya tenía 75 años, ya lo iba a dejar, pero aquello ya fue la gota que rellenó el vaso. En clase, en primero de carrera, me dice un alumno, Carmen, no entiendo la pregunta. Y digo, si dice diferencias y similitudes entre el pasivo exigible y el patrimonio neto, ¿qué es lo que no entienden? Dice, ¿qué son diferencias y similitudes? Sí. De económicas. Sí. Eso fue en el año exactamente 2002-3, el curso 2002-3. Y ya dije, ya está bien. Carmen Norberto, ya no tienes edad para dar clase. Te has quedado muy mayor. No, porque ¿cómo puede alguien no saber lo que es una diferencia y una similitud? ¿Y sabes lo que le contesté? ¿Tú de dónde eres? Dice, de Burgos. Dice, yo soy de León. Diferencia, tú de Burgos, yo de León. Similitudes, los dos españoles. Adiós. Muy bien, Carmen. Oye, una de las cosas que más me han gustado son los títulos, el acierto de los títulos. Fíjate, El oro de los sueños, La tierra del tiempo perdido, Las lágrimas del sol, porque no solo los títulos son muy sugestivos, pero es que después resulta que es que casi en los títulos está el resumen del libro. Es decir, Las lágrimas del sol, claro, es el oro, es decir, toda la lucha por el oro está concentrado en las lágrimas del sol, lo que están buscando. Y el oro de los sueños me parece un acierto grande. ¿Te costaron mucho los títulos? ¿O cómo tú, a la hora de titular, qué piensas? ¿Lo tienes antes? ¿Lo tienes después? Bueno, eso es una suerte. Muchas veces te viene el título y a veces les das vueltas y vueltas, inventas uno, pero normalmente es como la poesía, pues te viene. ¡Qué suerte! Ahora estoy escribiendo mis viajes, un libro, Memorias Viajeras, y el título es De oca a oca, porque el juego de la oca va a servir como, digamos, como símbolo de mis viajes. Los viajes son el juego de la oca. María José, y luego tú. Sí, simplemente una puntualización. A mi nieto le mandaron leer en el Instituto Fortuny El oro de los sueños hace pues como 4 años. No se encontró ediciones de ese libro, en la edición juvenil. Entonces a mí me lo pidieron, yo se lo di y a mi nieto le gustó el libro. Yo no sé el resto de la clase cómo lo vivirían. Y luego, una cosa que me ha hecho mucha gracia en el libro es que a los alimentos lo llame munición de boca, porque me parece que es el lenguaje militar trasladado al lenguaje vulgar. Sí, yo en eso, en muchas cosas he buscado un poco un lenguaje que tenga que ver con el mundo militar, porque es que, claro, aquel era un mundo de soldados en general, de soldados y de funcionarios y de curas, eran los que estaban allí, ¿no? Y entonces a veces me emociona eso, porque a veces he jugado ese guiño de darle, en fin, un tono de cómo hablarían la gente de allí, ¿no? Que eran, pues eso, soldados. Vamos a ver, se me oye bien, ¿no? Yo creo que tenemos diferentes ediciones del libro. Entonces, en la edición que tiene José Manuel hay un epílogo
que me pareció interesante es cómo a usted le llegó un documento de unos familiares, creo, republicanos que estaban en México y le trajeron un texto, como diríamos, como regalo para que lo leyera, y sobre eso es la base de Crónicas Mestizas. Quería saber si eso fue así, o el trabajo enorme que tuvo que hacer entre un texto que no sé cuántos folios podrían ser y el resultado final, ¿no?, que usted tuvo que trabajar. Pero sí que me hizo gracia la historia familiar de ida y vuelta, ¿no? Es decir, republicanos, no sé si era un tío abuelo suyo que vuelve, lo pone el libro, no lo soñó, ¿no? Entonces, que vuelve y le regala o le enseña ese texto que se había encontrado en una casa, entre un adoquín. Y me parece que era una historia que sería interesante que la contara, ¿no? Personalmente me parece sugerente, ¿no?, cómo llega ese documento a usted. Bueno, mire, ese gran maestro Sabino Ordaz dijo una vez: no fue el ser humano quien inventó la ficción, sino la ficción lo que inventó al ser humano. Yo creo que la ficción está en nuestro más profundo sentido del Homo sapiens. O sea, empezamos a contar los sueños, y contar los sueños nos obligó también a enriquecer porque yo estoy metiendo el mismo ruido que puede meter un gato o un asno. Pero los sonidos los fuimos ajustando para que fuesen palabras, para que fuesen letras, para que fuesen palabras, etcétera, etcétera. Bueno, la ficción está en la ficción y ahí hay ficción. Si hablamos del ejemplo de una novela quijotesca, por tantos elementos, claro, la base del Quijote es el manuscrito encontrado por Cervantes en ese mercado cuando oye a un muchacho reírse y que se dice, no, porque aquí había, y Cervantes va y le compra. Bueno, pues ese artificio tan cervantino, por eso es una novela cervantina, porque es el manuscrito encontrado en Zaragoza, ¿eh? Sí, pero fíjense, no hay que olvidar una cosa. El arquetipo, hablábamos antes de arquetipos, el arquetipo quijotesco es viejísimo. Está en el Ramayana. El Ramayana hindú es la historia de cómo a Rama un diablo, que no me acuerdo cómo se llamaba, le roba a la novia, y cómo él va a luchar contra este diablo para recuperar a la novia, ayudado por un mono llamado Hanuman. Es decir, el caballero y el escudero ya están seguramente en un arquetipo que viene de las cavernas. Los indios le dan la cultura india, que es muy importante porque dio forma a muchas cosas, al Panchatantra, etc. Hablamos antes de los microrrelatos. En Kalila y Dimna, yo he hecho una edición en español contemporáneo para que se entienda, están los microrrelatos y vienen de, qué sé yo, 1000 años antes de Cristo, de la India. O sea, y en ese sentido, pues el arquetipo quijotesco está dentro de nosotros. Seguramente está en las primeras cosas que pensamos. El ser valiente ayudado por un ser con menos fuerza, pero con su gracia, luchando contra el mal. Eso está dentro de nosotros. Lo llevamos en el paquete de la imaginación profunda. Y eso pertenece yo que sé a cuándo. Y muchos arquetipos, seguramente podemos encontrarlo, y desde luego el Quijote está en el Ramayana, por lo menos. A lo mejor escarbando hay alguna historia china o yo sé que sé dónde que es anterior a esto, a lo mejor. En primer lugar, decirle que es un placer escucharle.
es un pozo de cultura impresionante. Cualquier cosa que diga prácticamente nos deja anonadados. Primero una cosilla. Cuando ha dicho José Manuel que su hija había recibido el premio Adonais, no sé exactamente, no me acuerdo de qué año es, pero yo creo que se debe mencionar, ya que ha dicho que tiene tanto valor como usted. Y a mí me parece que algunas cosas son maravillosas. Por ejemplo, el premio Nadal, que yo creo que ahí volvió a coger un poco fuerza con el mapa de los afectos. Eso me parece que es... Bueno, eso que acaba de decir usted, algo de microrrelatos. Y ves que estás leyendo microrrelatos y al final, cuando terminas la lectura de la novela de su hija, dices, magnífico, he terminado el puzzle, qué bonito. Bueno, eso respecto al mapa de los afectos. Y ha hablado de reimpresión. Como a mí me ha firmado este libro, yo le puse de lectura en el año 97. Ya ha llovido desde entonces, ¿no? Y aquí me pone que es la 20ª reedición. No sé si habría matiz ahí entre reedición y edición, si habría cambiado algo o no. Lo digo simplemente para que ha mencionado no sé cuántas ediciones habrá tenido. Bueno, pues en el año 97, que es, yo creo, esta edición del 95, ya tenía 20. Es decir, que fue realmente... Y relacionado con lo de la lectura juvenil. Yo le puse como una lectura juvenil, realmente. Pero para chicos que yo creo que también al mismo tiempo podían leer perfectamente el Quijote. Estos eran de primero de bachillerato y estaban relacionados. Y cuando oigo por ahí algunas veces que el Quijote pues no se entiende bien, o antes me ha dicho usted que le parece un poco fuerte para los chicos este libro, yo digo que hago un parangón y no veo por qué un chico que estudia derivación o todas esas matemáticas tan complejas y tal, no va a poder con un Quijote en meterse con él. Entonces, siempre he pensado que relacionando esas matemáticas que estudian estos chicos y lo que es el Quijote, no digo yo que vayan a ser expertos en el Quijote, pero sí seguramente lo leerían. Y respecto a si es un libro juvenil o no, estos chicos, cuando yo le puse el libro, se lo pasaron yo creo que muy bien y muchos de ellos hicieron preguntas muy interesantes. Y yo tengo aquí una nota de aquellos momentos, ya ha llovido el año 97, donde una de las chiquitas que había en la clase me mencionaba en la página 89 de este libro, del Oro de los Sueños, solo y exclusivamente del en la página 89, el requerimiento. Y este requerimiento, que aquí aparece tal, allí dio paso para hablar unos cuantos minutos y pasárselo relativamente bien. No digo que fuera magnífico aquello, pero se lo pasaron bien, yo creo que en la lectura del mismo. Y era un poco para cotejar el que yo no creo que todos los chicos o todos los alumnos o todos estos jóvenes sean del caso que nos ha presentado en primero de carrera. Yo creo que el nivel será bastante más alto. Y parangonando también esto, yo creo que esto es el año 97, pero seguramente si cogiéramos algo de complejidad que pudieran leer, seguramente en los años 80 habría textos en selectividad de una complejidad impresionante. Era para defender un poco a los jóvenes también. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí. Quería yo a ver que me hablaras de algo que me ha interesado mucho en la novela. O sea, la novela, por un lado, es una novela de aventuras. De viajes, de buenos y malos, de malos que son malos y que les hacen la vida imposible. Eso es, además, también es una novela de aprendizaje. Es una novela de aprendizaje porque este muchacho va descubriendo la vida a medida que va viviendo. Pero es una novela también de reflexión. Lo más bonito de Miguel es que él nos cuenta lo que está pasando y después lo que él reflexiona sobre lo que le ha pasado. Es decir, ¿hasta qué punto tú querías que las reflexiones de Miguel, que es un mestizo
y que a veces habla de su padrino, pero a veces habla de su abuelo, sobre todo. ¿Hasta qué punto tú querías contar algo más que una novela de aventuras, una novela de aprendizaje, sino que querías meternos la píldora que entre el caramelo sane? ¿Hasta qué punto tú querías reflexionar sobre el hecho de la conquista? Porque constantemente Miguel se está enfrentando a cosas nuevas y siempre lo ve desde su condición de mestizo. O sea, a veces es su abuelo el que está, pero fijaos que cuando en un momento determinado están hablando mal de los nativos, el propio padrino le dice: padrino, pero ellos te curaron, si no es por ellos, tú estabas muerto. ¿Podrías hablar un poquitín de que tú nos querías dar una serie de ideas sobre la conquista, sobre la colonización, a partir de una novela, que no solo querías escribir una novela de aventuras? Pues sí, es cierto. Sí. El tema del mestizaje a mí es un tema que es un tema para mí importantísimo. Es decir, yo aborrezco el racismo, lo aborrezco. Porque es que además no hay razas puras. Mire usted, nosotros venimos, es que cuando pienso, yo cuando doy una conferencia muchas veces empiezo diciendo: hace 500 millones de años existían unos seres en forma de gusano que fueron creciendo, fueron multiplicándose y al final dieron origen a infinidad de progenies, entre las cuales se encuentra la que al final nos dio origen a nosotros. Y digo, fíjense si no es una casualidad que nos encontremos hoy aquí reunidos en esta sala, viniendo de algo tan complicado. Para que exista cada uno de nosotros han sido necesarios millones de mezclas extrañas de todo tipo hasta que se produce eso, el Homo sapiens. O sea, es una casualidad. Entonces, por eso a mí el racismo, digo, pero vamos a ver, si usted podía ser una cucaracha o podía ser otra cosa, seguramente muchas mezclas de esas que venían exactamente igual que la de cada uno de nosotros, en su momento derivó y siguió derivando, y hoy es una lagartija que vemos por ahí. O sea, podía ser tu primo, pero no es tu primo porque toda la derivación genética fue multiplicándose por otro lado. Es una casualidad que estemos aquí reunidos nosotros ahora, es una auténtica... Sería posible por millones de veces, millones de posibilidades antes que esta. Y a mí por eso sí quería también, introducir el tema del mestizaje. O sea, caray, pero ¿qué pasa? O sea, en Estados Unidos en los años 70 es cuando han empezado a reconocer un poco otras razas, pero oiga usted, pero ¿de dónde viene usted? ¿Pero qué se ha creído usted? O sea, tome usted esa decisión, pero primero hágase usted el ADN, a ver qué sale. O sea, que le hagan un ADN profundo y a partir de ahí, si usted es de una pureza tremenda desde hace miles, bueno, pues a lo mejor es que es usted Dios y no se ha dado cuenta todavía, ¿no? Este fin de semana estaba yo comiendo con unos amigos y vamos a leer una novela al final que se llama Noli Me Tangere, de José Rizal, un filipino. Bueno, pues esa novela yo la he editado y yo creía que sabía mucho de José Rizal. Sí, sabía que había estado de médico en Alemania en 1884-85 y que justamente en Alemania o en Austria publica la primera edición de Noli Me Tangere. Bueno, pues alguien me dijo que hay sospechas y tesis de que Rizal en el año 87 conoció a una mujer alemana que da a luz al año siguiente a un señor que se llama Adolf Hitler. Bueno, a mí me pareció una aberración, pero se me dieron argumentos, se me dieron referencias y tengo yo que estudiarlo, porque el caso es que los datos coinciden, es decir, José Rizal estaba en Alemania un año antes de que naciera Adolf Hitler, y sobre la paternidad de Adolf Hitler hay muchas teorías, pero claro, pensar
que un tagalo pudiera haber sido el padre del defensor de la pureza de la raza sería algo, bueno, que nos rompería todos los esquemas. Yo tengo que seguir estudiando eso. Cuando hablemos en el mes de mayo, yo os contaré todo lo que he descubierto, porque es que eso, bueno, nos rompería todos los esquemas. Bueno. Sí. Gracias. Yo tengo que bendecir de alguna manera que nos pusieran las crónicas mestizas, perdón, las crónicas de Indias, ahora las crónicas mestizas, y después vamos al gran reto que es Ursúa. Pues bien, yo felicitar al autor, José María Merino, porque a mí esta novela me ha gustado tanto y hay golpes tan divertidos, cómo te sitúas en una visión, aunque suene un poquito cursi, poliédrica. Es que son tantas visiones de la conquista, el sometimiento, el uso de la lengua, pues expresiones de que todo es lícito para alcanzar la paz, claro, consecuentemente, ¿no?, con el esclavismo de alguna manera y la predestinación, evidentemente. Pero luego el personaje, Miguel, sueña que no se siente ni de aquí ni de allí, como si mis padres, mis abuelos, los suyos, no hubieran sido de la misma carne. O sea que busca interpretar los sueños, su propia identidad, y a mí me parece rasgos modernísimos. O sea que yo cuando leía la novela digo, pero si es que son nuestros propios arquetipos de la década o los últimos años que estamos viviendo a nivel geopolítico y de nuestro propio país. Me he reído mucho cuando dicen que algunos misioneros vascos conseguían conversiones y bautizos multitudinarios de los indios. A mí me pareció divertidísimo, porque los indios no comprendían el lenguaje, luego asumían que eso era pues, lo que tenían que acatar, ¿no? También, como habíamos estudiado ya pues una historia de esta colonización, del intercambio que hacían de las baratijas, pues ahí también se relatan con mucho detalle. Y luego el mundo de las amazonas, de los seres fantásticos, de los paisajes vegetales, a mí me emociona, de verdad. Me ha gustado mucho y creo que se encamina muy bien esta tertulia, sin dejar de que hay una que pretende ser capitana, una mujer. La femenina condición no admite el oficio de capitán general, pero ella se empeña, o sea que ahí son unos rasgos de poderío, ¿no?, de abrir caminos nuevos, ¿no? Así que gracias. Fíjese, muchas gracias, pero no hay que olvidar que entre los grandes navegantes de la época está Isabel Barreto. Uno de los grandes navegantes de la época por los mares del sur es Isabel Barreto. Es decir, ya entonces la mujer también tenía, fíjese, que estaba sin duda mucho más oculta y restringida que ahora, pero Isabel Barreto fue uno de los grandes capitanes de la Marina de la época, comparable con Álvaro de Bazán, con Blas de Lezo, con Fernando de Magallanes. Bueno, Fernando de Magallanes hace un viaje mucho más, pero Isabel Barreto ahí está. Es decir, que la mujer también, hubo mujeres que tuvieron su papel en la época, ¿eh? Sí, perdón, solo quería añadir, como José Luis, la lectura obligada del requerimiento que el rey hacía. Es que eso es de una desproporción que llega, pues eso, a que decimos, bueno, pero ¿en qué mundo, no?, nos situábamos? Sí, sí, pero eso también es... Yo es que también quise
que la gente lectora, los jóvenes y tal, supiesen estas cosas, ¿no? Porque antes de comenzar una batalla había un requerimiento y se les decía tal y cual. ¿No contestaban? Pues bueno, nunca. Yo creo que el requerimiento jamás fue contestado por nadie, pero era como un estilo de elegancia por un lado y sentido moral por otro. Yo voy a advertir que si no obedecen y no acatan, etcétera, etcétera, voy a empezar a disparar. Pero por si acaso lo digo antes, por si me dicen, no, sí, lo acepto, ya no disparo. Es una cosa como muy romántica esto. Bueno, pero es que no lo entendían. Es decir, ya, bueno, no me lo idealices, ya, ¿no? Pero servía para justificar al que leía el requerimiento. Sí, pero... Es absurdo, pero así es. Concha, el micrófono nos lo... Bueno, yo quería encadenar con lo de conocer a las mujeres que participaron, tantas mujeres que participaron. Y hay un libro que lo hemos comentado en el grupo de una historiadora, Lola Higueras, que ha escrito un libro, ahora no recuerdo cuál es el título, luego lo buscaré y os lo mandamos, que habla sobre las mujeres que participaron en la conquista y que a lo largo de los siglos, además. Y entre otras, hay una que cuando Ana Varela sustituye a don Pedro y etcétera, y toma el mando y tal, me recordó a Inés Suárez, que es la mujer que iba con Pedro de Valdivia y que hicieron el descubrimiento de Chile, y ella tomó el mando cuando mataron a Valdivia, cuando murió y se quedó, bueno, que se quedó imposible de hacerlo, y ella tomó el mando y tal y cual. Hizo cosas muy buenas, parece ser, esta señora, y se ocupó de muchas cosas que solemos hacer las mujeres, de hacer hospitales, hacer escuelas y muchas cosas que nos honran mucho, pero también fue una mujer que mató a todos los caciques mapuches, porque los mapuches se rebelaron en un momento dado contra los españoles, y etcétera, etcétera, normal también. Y ella decapitó ella misma a todos los caciques mapuches. O sea que tener una mujer porque luego, por lo visto, todo lo demás lo hizo muy bien, pero eso también, y lo hizo públicamente, fue ella misma la que decapitó a todos los problemas que sigue habiendo en Chile, porque los mapuches y los chilenos, que son todos herederos nuestros de europeos de distintos países y etcétera, siguen enfrentados con ellos. Es que es muy triste la historia de los pueblos también, pero bueno. Mi idea fundamental era que intentemos conocer también a todas las mujeres que participaron en estas cosas, buenas y malas, de la conquista. Por eso yo metí a doña Ana de Varela. Me parecía que eso también forma parte de la historia, la presencia femenina en la aventura general. Por eso yo en ella hago un homenaje a doña Isabel Barreto. Es un guiño. Sí, son personajes arquetipo. Bengoechea es otro personaje arquetipo de conquistador. Pero hay un montón de historias metidas dentro de la historia, como en el Quijote. Microrelatos en el relato. Uno, bueno, primero, la extrañeza entre dos pueblos que no se conocen y se ven raros, mutuamente raros, hasta que llegan a entenderse, hasta que llegan a hablar y comunicarse. Sería primero con los aztecas, que es la primera conquista, que llega a haber comunicación entre españoles y aztecas, la primera traducción. Y de ahí nos sale Miguel, que llega por Yucatán a las costas de los mayas. Los mayas no tienen escritura,
Y hay un chamán, aquí sí son chamanes, hay un chamán que resume la sabiduría maya, que conocen un montón de la astronomía, de matemáticas y tal, pero no tiene nada escrito. Y ese chamán, procurando que su ciencia fuera conocida por las generaciones futuras, le pasa oralmente a Miguel, que transcribe, sería a la lengua castellana, lo que le dice el chamán, y de ahí que sabemos la ciencia que dominaban los mayas. Es como una microcuento metido en el cuento, porque yo no sé cómo podía entenderse con el chamán maya Miguel, que hablaba muchas lenguas, pero la de los mayas no. Algún parecido pudieran tener las lenguas centroamericanas. Otra historia que es muy curiosa, muy bonita, es, primero, parecía que estaba predestinado a que alguien llegara del oeste en barcos y tal, y fuera a sustituir al poder. Ya en los aztecas lo tenían asumido, que vendrían pueblos del mar y tal. Y los incas, de alguna manera también, porque lo relata en el Aymac Manco, que es un inca que se va al norte, a Ecuador, tiene allá el hijo, que es con una amiga, que no es la esposa, que digamos, oficial, le entrega el tal, y en un momento dado el sacerdote le dice que no mire al sol, porque el sol es Dios. Está prohibido mirar al sol. Y insiste el inca, que el inca es el rey, el tal, mirando al sol, y ve que no le pasa nada. Y al final deduce, cartesianamente, razonamiento cartesiano, que el sol no es Dios, porque si fuera Dios hubiera parado. Toda la vida caminando, habría llegado un momento en que tendría cansancio. Cualquier persona sensata, cuando tiene cansancio, y más si es Dios, pues se para y descansa. Como no se para y descansa, este no es el Dios. El Dios es el que dicen por ahí, que vienen por ahí con un Dios nuevo. Y hay un montón de historias. Hay la ambición que rompe el saco. Me parece que es Lucía la que dice, estábamos como estos y tal. Y dice, yo ya me he curado de este mal. Y vosotros, dice, parece que también. Hay muchas historias dentro de la novela, está muy bien, me ha encantado. De la novela, de los 3 escritos. Van para mis nietos ahora. Pues nada, muchas gracias, me alegro mucho. Fíjate, insistiendo en esto, hay, al estilo del Quijote, hay novelas dentro de la novela. La historia, que es una novela picaresca, la de Juan. Y esa es una historia muy bonita. Yo me gustaría, ¿por qué introdujiste esa figura? Porque además ahí, en fin, hasta nos habla del patio de Monipodio, o sea, que es decir, que hayas querido hacer una novela picaresca, que incluso al final dejas ver que a lo mejor en la última de las crónicas de Miguel se va a encontrar con esa Juana o Juan. ¿Podrías comentarme un poco algo de eso? Me parecía que era bueno, estamos jugando a ficción y en un territorio novelesco, pues lo lógico era, ¿por qué no? Esta chica que es un chico, este chico que es una chica, ¿por qué no jugar a eso? Sí. Y además, eso sin decírselo a quien lee hasta el final. Bueno, pues me parecía que era algo... Y en un momento determinado dije, voy a desvelar que Juan es Juana. Bueno, es un juego de la ficción. Pero es un juego que yo creo que entronca muy bien con el mundo, con la época, etcétera, porque también tenemos a la monja alférez, es decir, y hemos dado algún otro ejemplo donde eso existió. O sea, que me parece que uno de los grandes aciertos de la novela es que está en el mundo de todas las cosas que entonces se decían. Está en la mitología. En la mitología, sí. Eso sí lo busqué, o sea, aportar algo porque ahora hemos perdido muchísima mitología popular, de la que, no sé, incluso, claro, yo tengo ya 84 añitos, pero cuando yo tuve un abuelo, más que la abuela, porque la abuela no contaba nada, pero era un abuelo que murió muy joven, murió a los 62 años, pero yo era el nieto mayor, y el nieto era el primer nieto que hubo. Por lo tanto, durante varios años yo ocupé el papel de nieto.
Y este abuelo mío, no os imagináis la cantidad de cosas divertidas que me contó. Por ejemplo, un día en el colegio dijeron, el camino de Santiago pasa por León. Y entonces yo, abuelo, dicen que el camino de Santiago pasa por aquí. Dice, ven, salimos, era de noche, salimos, me enseñó la Vía Láctea y dijo, ese es el camino de Santiago. ¿Ves? Pasa por delante de casa. Y muchas cosas que me contaba, muchos. Y bueno, efectivamente, entonces había, en lo popular, había como una sabiduría que se ha perdido entre la televisión y no digamos ahora el teléfono móvil. El móvil es que ya no los famosos filandones que hemos resucitado Luis Mateo Aparicio y yo, sí. Pues los filandones, yo recuerdo que mi abuelo los sábados reunía a la familia en su casa y esa noche había allí un filandón. Yo era muy pequeñín y no me enteraba de nada, pero había uno, era muy breve, era un microrrelato. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso. Entre a verlo, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Se reían. Entonces, porque todos los sábados decían, abuelo, la pipirigaina. Y yo, bueno, abuelo, y hay un día ya, abuelo, yo no entiendo qué es eso de la pipirigaina, es que no entiendo. Dice, mira, muy sencillo. Viene un caballero en su caballo y se encuentran con una casona y en uno de los balcones hay una dama con la rueca, con la pipirigaina. Buenos días tenga la dama con su rueca, con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga, la espada. Es la espada lo que le cuelga. Claro, como ha recorrido tantas millas el caballero, el caballo sabe que viene hecho polvo, viene deseando comer o beber algo. Y en León, a los prados muy ricos en vegetación les llaman viciosos. Son unos prados muy viciosos. Me dejaría meter en el subvicioso, es decir, en el campo, el mi deseoso, este pobre caballo. Y ya a lo mejor entonces empezaba el cambio climático y dice, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Entonces, pensamos, efectivamente, vino pues la educación cada vez más intensa por parte de determinadas instituciones, pero ese sentido de lo popular, esa formación popular, eso se ha perdido totalmente, eso ya no existe. La tele lo ha sustituido en muchas cosas muy bien, porque la tele nos informa. Luego, ojo, porque ahora, por lo visto, montones de noticias son falsas. Estamos en un mundo peligroso. Pero aquella riqueza popular, aquella imaginación popular se ha perdido, desgraciadamente, ¿no? Lucila, antes de Lucila, luego tenemos que hablar de la encomienda. Si habías pensado en el Opus Dei o en alguna secta sobre la encomienda de la que casi ellos no pueden salir, en la segunda novela. Ahora, ya veo que no te acuerdas. Sí. Quería volver sobre una cuestión que se ha hablado anteriormente y me ha dejado, llevo todo el tiempo dándole vueltas a ese asunto. Hablando con Isabel, me habló de este epílogo que tenía su edición de las crónicas, según la cual el texto estaba más o menos basado en un documento que había llegado a sus manos, etc. Y bueno, lo que me ha dejado perpleja es la decisión literaria de suprimir ese epílogo en ediciones posteriores, porque es que le da un sentido completamente distinto al texto. Es completamente distinto, no, fuera ya de la decisión, de la referencia al Quijote y todo lo demás. El hecho de optar por no incluir ese epílogo en ediciones posteriores como la que yo tengo, que me parece que es posterior a esa, creo que le da, que es una decisión literaria,
no es una cosa sin importancia. Es que cambia el sentido del texto, casi como, pues se me ocurren referencias a novelas modernas como Expiación, que hace eso, solo que al revés. En Expiación, al final, resulta que nos enteramos que todo lo demás es una creación literaria. Es, por tanto, no es una decisión menor, y me gustaría saber por qué ha optado usted por suprimir ese epílogo. Pues mire, me deja usted sorprendido, de verdad, porque no lo sabía. No sabía que lo han suprimido. Yo no sabía que... Aquí, en esta edición, hay un epílogo, pero no dice nada de eso. Pues le aseguro que... ¿No hay una nota del novelista? Hay... Pero no... Mire, aquí sí. Nota del autor. Está aquí. Nota del autor. Pero yo no aquí veo... también está. No veo... O sea que en la edición, esa no está. Hay una nota del autor que no habla, a menos que... ¿Perdón? Ya, pero no habla de... Pues me acaba de usted de dar una sorpresa. Cervantes, sí. Bueno, es que en las primeras ediciones salía eso y yo, para la firma de Miguel, copié la firma de Miguel de Cervantes para hacerle un guiño homenaje a Miguel. Pues mire, me acaba de dar usted una sorpresa. No lo sabía. Y además me parece, claro, absurdo, porque eso tenía mucho sentido. Se fotocopia y se añade a la edición. Ya, pero... No sé si alguien más quiere comentar algo. A mí, no. Yo te preguntaba, y veo que no lo recuerdas, en la segunda novela que yo creo que es relativamente distinta a las otras dos, porque es una novela, yo creo, de más reflexiones. Es una novela donde no hay hechos épicos, sino más cotidianos, desde el robo que hace el bachiller, pero hay un momento en que ellos llegan a una encomienda que está organizada, está perfectamente organizada, en contra de la mayoría de las encomiendas o de muchas de las encomiendas, donde se trataba a las personas casi como esclavas, y se denuncia más de una vez el sistema de las encomiendas. Este español ha encontrado una especie de paraíso artificial, donde todo es de todos, donde todo se habla, donde ha desaparecido la opresión, etcétera. Pero después resulta que la gente no es libre. La gente no es libre, él ni siquiera puede salirse y se tienen que escapar. Y se escapa. El otro dice, pero ¿cómo os vais a ir? Pero si es que esto es lo ideal, esto es el mundo ideal. Entonces a mí me recordó a las sectas que existen ahora, donde aparentemente todo el mundo va por unos motivos, porque encuentran aquí un ambiente no sé qué placentero, etcétera, unos jefes que son muy humanos, y después resulta que están aprisionados y para salirse cuesta tanto. Y yo no sabía si tú habías aprovechado esta historia, que es una novela, porque eso podría ser, esa escena podría ser una novela en sí misma, un cuento. Si de alguna manera tú tuviste un poco en cuenta este tema de las sectas, que ahora es relativamente significativo, o no. No. Yo sé, yo estuve pensando en el Opus Pero todo el tiempo, o en otras. Pensé que seguramente en aquella época habría este tipo de encomiendas. O sea, sí. Había, claro, es que es un mundo tan complejo y tan curioso, tan extraño,
cabe todo, ¿no? Pero no, pensé que podía existir así, pero no desde esa perspectiva. Sí, ese pasaje a mí me hizo acordar a las misiones jesuíticas, que era un poco una reconstrucción fuera del aparato administrativo del Estado, digamos, de una nueva sociedad, ¿no? Pero con muchos condicionamientos también, como la falta de libertad que decías, ¿no? Y bueno, la expulsión de los jesuitas de América, eso no duró, esas misiones luego no duraron ni 100 años, ¿no? Así desapareció todo ese intento de construir una sociedad nueva, ¿no? Bien, no sé si queréis alguna... Tenemos unos minutos y Olga tenía preparado una lectura de un texto muy pequeñito de Borges sobre una historia que tiene algo que ver con esto. Pero antes, y hay que retomar lo que hemos dicho de Monterroso. Bueno, os digo que este señor es maestro, entre otras cosas, de los microrrelatos. Y Monterroso tiene el famoso microrrelato del dinosaurio, cuya explicación, si no la conoces, cuyo origen te lo cuenta luego Olga, pero también tiene otro microrrelato muy interesante sobre Kafka. Y resulta que este señor, lo tenéis todos en este papel que se os dio, en la página anterior del artículo anterior al que nos ocupa, resulta que el autor está comentando dos microrrelatos de José María que hacen referencia al Diplodocus. Son dos paráfrasis del microrrelato que leímos el otro día. Dos paráfrasis. Uno de ellos dice, esto lo has escrito tú, dices: al despertar, Augusto Monterroso se había convertido en un dinosaurio. Te noto mala cara, le dijo Gregorio Samsa, que también estaba en la cocina. ¿Sabéis que Gregorio Samsa es el personaje? Bueno, y el otro. Érase una vez una cucaracha soñadora llamada Gregorio Samsa, que soñaba una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. ¿Por qué no le cuentas? Cuéntalo tú. Es que yo no me acuerdo, no sé si lo diré yo me muy acuerdo bien. vagamente, el dinosaurio era Juan Rulfo. Y la historia es que uno de los dos dormía bien y el otro mal. Y entonces, cuando despertó, es que seguía estando Juan Rulfo allí. Y bueno, a mí me encantó saber que era Juan Rulfo el dinosaurio, tan manoseado que está ese dinosaurio. Y el cuento que hemos elegido en relación a la novela es El cautivo, que está en El hacedor de Jorge Luis Borges. Y lo pensamos a partir del padre biológico de Miguel, que decide quedarse con su familia nueva, otra familia indígena, pero asimilado a esa civilización. A mí me encantó que los hijos nuevos del padre de Miguel fuesen rubitos y no indígenas, dadas las posibilidades de mezcla. Y bueno, el tema del cautivo y la cautiva recorre la literatura argentina. Normalmente no les gusta quedarse con los indios debido al racismo argentino, pero bueno. Este cuento es breve también y va así. En Junín o en Tapalquén, que por cierto Borges se ha equivocado en ese nombre, no es Talpaquén, refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él.
La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los 2 largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. Bueno, José María, muchas gracias por haber escrito el libro sobre todo, pero además por las contestaciones y las reflexiones que nos has hecho. Muchas gracias otra vez. Te hemos hecho a vosotros, un pequeño a ustedes. regalo, un pequeño regalo que esperemos que te guste, y no sé si le damos un aplauso. Gracias.